Hola, hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 15 curiosidades de Spirit, el corcel indomable. Esta es una película de DreamWorks Animation. Fue estrenada el 24 de mayo del 2002. Uno de sus directores fue Kelly Asbury, quien también formó parte de la dirección de Shrek 2 y Los Pitufos en la Aldea Perdida. La cinta contó con un presupuesto de $80 millones, pero no logró recaudar lo que se esperaba, generando aproximadamente 122 millones. En la película nunca se llega a mencionar, pero el nombre de la madre de Spirit es Esperanza. Esto lo sabemos debido al libro que fue sacado el mismo año de la cinta, el cual nos cuenta la historia de Esperanza antes de que su hijo naciera. Y por lo tanto conocemos también al padre de Spirit, que tenía como nombre Strider. El equipo de animación recibió un curso intensivo sobre la anatomía equina para aprender sobre los movimientos y la conducta de estos animales. Además, DreamWorks compró un caballo Mustang Kiger que sirvió como modelo para Spirit. Una de las grandes complicaciones para esta película es que quisieron darle un toque realista, en el sentido de que no vemos a los animales hablando. Y es que el director quiso que las cosas fueran más naturales, haciendo que los animales se expresaran por medio de la animación. Para expresar mejor las emociones de los caballos, los animadores se tomaron la licencia artística de acercar los ojos ligeramente hacia adelante, añadirles unas cejas definidas y acentuar el blanco de su esclerótica. Los encargados de la película visitaron varias zonas del oeste de los Estados Unidos para ver los lugares que podrían utilizar como inspiración para la cinta. Generalmente en las películas de Disney, cuando hay que expresar el sonido de algún animal, se contrata al actor Frank Welker, ya que, como sabrán, él es un experto en eso. Pero en esta ocasión DreamWorks quiso hacer algo distinto y se envió a los encargados del montaje de sonido que visitaran varios establos para grabar todo tipo de expresiones sonoras, de tal manera que lo que escuchamos en la cinta son caballos reales. La increíble banda sonora fue hecha por el compositor Hans Zimmer, ganador de varios premios por su trabajo en estas películas. Por otra parte, el intérprete de las canciones en la versión original fue Bryan Adams. En Hispanoamérica fue cantada por Eric Rubin. Nadie me va a dominar. Yo voy a pelear. No me rendiré, nunca yo me rendiré, no. Y en España por el cantante Raúl. Que te bajes de aquí y aprende a jugar. Apártate ya, soy bravo y bruta. Aunque aquí los animales no hablan en pantalla, sí hay una narración en primera persona para el personaje de Spirit. En el idioma original, esta narración es hecha por Matt Damon. En Hispanoamérica es hecha por Arturo Mercado Jr. y en España por Roger Pera. Ambos han prestado sus voces a distintos actores, entre ellos Matt Damon. La historia fue escrita por John Fusco. Este guionista es conocido por su trabajo en los géneros occidentales. La productora Murray Soria dijo que John era ideal para este proyecto no solo porque ha escrito otras películas sobre el viejo oeste, sino también porque es dueño de varios caballos y conoce bien la tribu Lakota, por lo que entendía cómo iba a manejar la historia. Una de las escenas más icónicas de la película es el gran salto de Spirit,
Originalmente para esta parte se le iban a colocar un par de alas imaginarias para dar la ilusión de que estaba volando, pero al ser considerada innecesaria, la idea fue descartada. Se tenía pensado que Rain, la yegua y el interés amoroso de Spirit muriera, pero para los pequeños esto hubiera sido muy triste, así que se le terminó dando un final feliz. Y como dato adicional, Rain también cuenta con 2 libros dedicados a su historia familiar. A pesar de no haber recaudado tanto, en el 2003 la cinta fue nominada al Oscar como Mejor Película Animada, junto con La Era del Hielo, El Planeta del Tesoro, Lilo y Stitch y la que resultó ganadora, El Viaje de Chihiro. En el 2017 se estrenó una serie animada infantil basada en la película, donde nos cuentan las aventuras de una jovencita llamada Lucky Prescott, que se encuentra con Spirit Jr., el hijo de Spirit y Rain. Como era de esperarse, la serie fue bastante criticada por los fanáticos de la película, al no respetar la esencia de libertad que tenía el material original y por ser demasiado políticamente correcta. Pero aún así ha logrado entretener a una gran cantidad de niños con sus aventuras, de la misma manera que nosotros crecimos viendo a nuestro querido corcel. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a Gabriela, Génesis, María, Daniela, Blanco y Francisco Casillas. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.